Estamos ya en contacto con Jorge Burgos, ex ministro del Interior de este mismo gobierno. Jorge, ¿cómo estás? Fernando, buenos días, gusto saludarte a ti y a los auditores de La Clave. Te deben haber llamado, pero es decir, hasta del Eco de Lourdes ayer, porque creo que todo el mundo quiere tratar de establecer algún tipo de patrón entre lo que pasó antes y lo que pasó ahora, ¿no? Sí, me han llamado harto, pero he elegido los mejores periodistas. ¿Hay alguna sensación de, Jorge, de comparación entre lo que pasó cuando tú llegaste a esta situación y cuando tú te fuiste a esta situación? Porque por lo menos tú te fuiste, según lo que tú mismo señalaste, por razones personales, no te despidieron, digamos. No, obviamente que ahí hay una similitud, tanto Rodrigo como yo renunciamos, no se nos pidió la renuncia. Yo no conozco el detalle exacto de la forma en que se produjeron estos hechos, más allá de lamentarlos, pero probablemente sí uno puede hacer o intentar hacer una cierta similitud, como tú me lo pides, respecto de que en distintas posiciones tal vez o responsabilidades, tanto Rodrigo Valdés como yo formamos parte de un sector de la centro-izquierda chilena que entendemos que el crecimiento, el desarrollo económico del país no es un tema meramente numérico, tiene que ver justamente una buena performance en aquello, en la posibilidad que muchos y muchas puedan tener una mejor vida, y tiene que ver también con el buen gobierno. Y obviamente yo creo que ahí hay una cierta grieta, no más que cierta, hay una grieta en la visión que se tiene de estas cosas en relación con otras personas muy importantes de lo que es la coalición de gobierno en su versión nueva mayoría. Y eso a mí me parece que es mejor decirlo así, porque es así. Y mi impresión es que eso siempre termina aflorando. En el caso mío fue antes, en el caso de Rodrigo fue después. Efectivamente yo di razones personales, efectivamente yo estaba cansado, y eso es legítimo que una persona se canse, pero era un cansancio físico, pero también de sentir que las cosas iban por un lado que yo a lo menos no lo compartía. Yo lo hice antes, tuve probablemente menos resistencia o resiliencia, si lo quieres. Ahora, Jorge Burgos, ¿cuáles eran las cosas tan tremendamente, a tu juicio, diferentes en materia de las consideraciones de gobierno que hicieron, por ejemplo, que Rodrigo Valdés se fuera? Porque yo puedo estar totalmente equivocado, pero no me compro, para serte franco, el argumento de que aquí hubo una diferencia de opiniones respecto de el rol de lo medioambiental dentro del programa de inversiones, digamos. Claro, probablemente yo creo que tú tienes razón respecto de que sea el tema único y exclusivo. Yo creo que fue un signo, si tú quieres. A ver, yo creo que un ministro de Hacienda que cree que es fundamental para, en un plazo lo más breve posible, crear condiciones de mejorar nuestro ranking de crecimiento y salir de una meseta de crecimiento, por denominarlo de una manera, es la creación de expectativas para el inversionista tanto doméstico como internacional, como un elemento insustituible a la hora de mejorar la economía. Yo creo que ese tipo de cuestiones, como el de Dominga y eventualmente otros, fueron mediando esa posibilidad, y mi impresión es que se optó por otro camino de parte del gobierno y la propia presidenta de la República. Mira, súper legítimo, sí, en esto no, que la gente no se enoje porque uno tiene una crítica respecto a eso, si son posiciones distintas, si lo otro puede ser muy legítimo, pero uno tiene derecho a creer que es mejor el camino que representa el equipo económico que representan otras personas. Ahora había cuestiones anteriores, Fernando, también, obviamente que, y eso fue más o menos público, tanto Rodrigo Valdés como yo sufrimos una derrota al interior del gobierno en la forma y modo en que
terminó saliendo la reforma laboral. ¿Ah? Ahí hubo ausencia de normas de adaptabilidad o flexibilidad, que hubiera sido también una muy buena señal desde el punto de vista del empleo. En fin, entonces yo creo que hay una acumulación de cosas y en un momento dado se produce la ruptura cuando eso es lo que ocurre, ¿no? Sí, también yo creo que hay las razones por las cuales yo creo que aquí hay algo más que toda esta discusión que se ha hecho respecto a la importancia de la sustentabilidad en los proyectos de inversiones. Es que, entre otras cosas, llega al Ministerio de Economía a reemplazar a Luis Felipe Céspedes Jorge Rodríguez Grossi. Yo lo conozco bastante, lo he entrevistado varias veces, una estupenda persona, pero que es una persona que, cuando fue ministro anteriormente, fue una de las personas más taxativas para de señalar en forma tajante que los temas de sustentabilidad, los temas de medioambientales, lo que él llamó el ecofascismo en un momento dado, tenía que estar supeditado a que primero creciera el país sobre la base de los proyectos y, por lo tanto, no es particularmente alguien que venga desde el mundo de la sustentabilidad, digamos. No, en eso tú tienes toda la razón. Yo escuché ahí tu editorial y tienes toda la razón. O sea, nadie podría decir que la nueva conducción económica, Izaguirre Rodríguez Grossi, es una conducción en que, como decirlo, el movimiento ambientalista más profundo ha ganado una posición definitiva en el tema del tema ambiental. Tienes toda la razón. Ahora, yo creo que el nuevo equipo es un equipo bastante parecido al anterior, en el sentido que son personas que creen, no hay equilibrio económico. Ninguno de los dos va a estar disponible, porque los conocemos a mandar un presupuesto despaturrado. Todo lo contrario, va a ser un presupuesto muy acotado con las capacidades que hay, y en eso no va a haber un cambio. Sí, somos todos hijos de la transición en eso, digamos. En eso absolutamente. Además, Nicolás Izaguirre uno puede tener ciertas críticas a algunas cuestiones que ha dicho o ha hecho, pero por favor, es el ministro de la regla fiscal, ¿ah? Que yo creo que es una cosa respecto a la cual Chile puede estar muy orgulloso. Entonces, y Rodrigo Grossi es un hombre obviamente en esa misma línea. Ahora, mi impresión es que claro, si el gobierno del presidente Bachelet no es un gobierno populista en materia económica, eso sería súper injusto decirlo, no un gobierno que gaste más allá de lo que pueda. Hay cierta discusión respecto del nivel de endeudamiento, pero una cuestión mucho más acotada. Si el tema es otro, el tema a mi juicio tiene que ver con lo que hablábamos en delante, respecto de cómo tú vas creando condiciones económicas, políticas, de tal suerte que momentos económicos complejos despunten mejor. Y yo creo que ahí está el problema. Y yo creo que este equipo, bueno, no le queda mucho tiempo, la verdad eso está bien jugado. Yo que sepa, no hay grandes proyectos de inversión en una misma situación que Dominga. Pero creo que la grieta esta va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo senadores como Girardi o el Partido Comunista, que siempre va a estar poniendo más bien el acento en la necesidad de distribuciones de bienes que no existen. Hay que crearlo, ¿eh? Estamos conversando con el exministro Jorge Burgos. Jorge, bueno, hay un montón de cosas que se van a decir, montones de discusiones y pueden haber montones de razones por las cuales pasaron las cosas que pasaron. Me gustaría conversar contigo, si tú quieres, el impacto que esto puede generar en determinadas variables que se vienen encima. Una es en las campañas presidenciales, por ejemplo, de los dos candidatos que representan lo que hoy día se conoce como nueva mayoría. El caso de tu candidata Carolina Goich y de Alejandro Guillé, porque de alguna manera no se puede hacer el cucho la nueva mayoría de que esto afecta a los partidos, al gobierno y por lo tanto a los candidatos que derivan de los partidos de gobierno. No, por cierto, que nadie podría decir que no tiene influencia alguna. Bueno, yo creo que ahí nosotros como candidatura de Carolina Goich tenemos una muy buena oportunidad de marcar nuevamente una diferencia respecto de cómo vemos el futuro del país. Yo tengo la impresión, y no, tampoco voy a hacer un juicio, no quiero hacer un juicio como de descalificación, pero la candidatura de Alejandro Guillé, por los mismos equipos que tiene, es una candidatura mucho más de continuismo de lo que ha pasado en esta materia en el gobierno de la nueva mayoría. Lo han dicho así, además. Vamos a continuar. Hay continuismo. La vocería de esa candidatura, no sé si todas, pero en general hablan de la profundización.
nosotros, y Carolina Goich en particular, yo creo que tiene que levantar, y ha venido levantando la tesis de volver al buen gobierno, y el buen gobierno significa gobernabilidad, certezas económicas, políticas, cambio, prudencia, moderación. Yo creo que nosotros debiéramos ser capaces de reflejar que hay un sector importante del centro, de la centro-izquierda, que puede convocar a muchos votantes a volver a esa lógica que fue mucho más virtuosa para Chile que la actual. Pero ¿cómo se puede hacer eso, Jorge Burgos, con, por ejemplo, un programa de reformas estructurales? Es difícil congeniar la moderación con reformas estructurales que lo que buscan es justamente cambiar los ejes que sustentan determinadas miradas y determinados modelos. Espera, perdona, y agrego más. Teniendo en cuenta que probablemente esas reformas estructurales todos las pensaron que son necesarias, que no es que, oye, no es necesario hacerlo, sino que creen que son necesarias hacerlas. A ver, pero te doy un ejemplo. Yo creo que una de las reformas estructurales que está en discusión hoy día, y está presentado el proyecto, es una reforma al sistema previsional. Y yo creo que el proyecto de ley que deja el equipo que encabezó Rodrigo Valdés en esa materia es un buen proyecto de ley. Es un proyecto de ley que a mi juicio es simétrico, crea gradualmente mejores expectativas, no busca dar término a aquellas cosas más bien virtuosas del sistema actual y busca morigerar, mitigar o cambiar aquellas cosas que no son virtuosas. Ese es un proyecto, a mi juicio, que si tú ves de la única parte donde se ha dicho ese es un buen camino es de la candidatura de Carolina Goich. De los otros sectores, o la derecha, que dice que no hay que cambiar nada, que es su tesis general en todas estas materias, y la izquierda, nueva mayoría, y otros sectores dicen que es poco. Entonces, ahí hay un ejemplo claro que se pueden hacer reformas estructurales con prudencia, con gradualidad. Es perfectamente posible. Lo hicimos, es posible volver a hacerlo. ¿Eso depende de qué? ¿Depende de la voluntad política de la Presidenta de la República o qué? No, yo creo que depende ahora de la voluntad popular de las elecciones que vienen. Yo creo que esto ya está jugado en este gobierno, ¿no? ¿Tú crees que no hay en el gobierno espacio todavía para poder generar cambios cualitativos respecto de su imagen? Cambios cualitativos pueden haber, obviamente los gobiernos tienen instrumentos para hacerlo y normalmente tengo la impresión, no lo he estudiado, pero los finales de los gobiernos, incluso los gobiernos que venían con baja evaluación de las presidentas son mejores que la época anterior. Pasó con Piñera y probablemente pase con la presidenta Bachelet. Pero a mi juicio el tema es más de fondo, es cómo retomamos un camino. Yo creo que Chile perdió el ritmo y es recuperable, ¿no? Jorge Burgos, ¿está ya la situación de la democracia cristiana respecto de ser parte de este gobierno en una suerte de tren forzoso donde ya quedarse adentro se hace más bien porque ya queda poco tiempo y no por gusto para nada? Te voy a dar una opinión personal, porque aquí sí que es personal. Yo creo que lo que motiva que la democracia cristiana siga siendo parte del gobierno, con ministros, secretarios, con cargo, es más bien un sentido de responsabilidad. Mi impresión es que hacer lo contrario sería muy malo para el país. O sea, tomar una decisión de dejación del barco a 6-7 meses generalizada sería una pésima noticia para el país. Y creo que hay que hacerlo responsablemente, aunque algunos critiquen que no corresponde, que lo valiente sería otra cosa. En la política se requiere responsabilidad, no solo víscera. Y creo que lo está haciendo bien. Entusiasmo, por lo menos, yo no tengo de lo que ha sido la gestión de la nueva mayoría. ¿Qué se necesitaría entonces para que se sinceraran algunas de las posiciones? Por ejemplo, Carolina Goich va a tener que hacer campaña en estos meses que quedan de alguna manera determinada por lo que pasa en el gobierno, que es el principal fabricante, llamémoslo así, de noticias políticas del país. Pero simultáneamente tiene
gente de su partido, como tú decías, de ministros, de subsecretarios, de jefes de servicio. Por lo tanto, cada crítica que vaya al gobierno de alguna manera es un boomerang, digamos. Por cierto, que crea una dificultad. Yo creo que una de las dificultades que ha existido es eso. Sería mucho más fácil probablemente una candidatura si no fuéramos parte del gobierno, pero las cosas son, pues una obviedad, como son, ¿no? Uno quisiera que fueran y antes te he dicho que un sentido de responsabilidad hace, a mi juicio, bastante indispensable eso. En consecuencia, va a haber que tener una cierta tolerancia respecto de la crítica de cómo vemos lo actual para superarlo en el futuro. Yo creo que eso hay que decirlo, no hay que ocultarlo. ¿Sigue siendo tu jefe de campaña, Carolina Goich? No he sido nunca, salvo en su intención. Pero soy como coordinador político de la campaña, vocero de la campaña. Ok, coordinador político, vocero. Sí. En ese sentido, Jorge Burgos, ¿qué ocurre a tu juicio si es que no pasa Carolina Goich a segunda vuelta? ¿Se te divide la democracia cristiana respecto de lo que hace en segunda vuelta? ¿Mariana Elwin tiene razón o no tiene razón cuando ella dice que gran parte de la votación en una segunda vuelta se puede ir a Sebastián Piñera? Bueno, yo estoy jugado más allá de la fotografía y dificultad del momento para que esa disyuntiva no exista y sea la disyuntiva de otro. ¿Cómo van a votar la segunda vuelta Piñera Goich, ¿no? Pero si hipotéticamente se da lo otro, sí, yo tengo la impresión que la decisión que tome la conducción del Partido Demócrata Cristiano en ese evento, entre primera y segunda vuelta, va a ser en general una decisión obedecida por los militantes del partido. Mi impresión es esa. Pero tú y yo sabemos que el gran universo de los votos de los partidos no es de militantes, sino que de personas que son adherentes, cercanos, que a veces votan, no siempre votan. Ahí ya el carácter de vinculante de una decisión es bastante más complejo. Jorge Burgos, te quiero agradecer que hayas estado en contacto con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya bien. Igual, Fernando, que tengas un buen día, un buen fin de semana y a todos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa.